Cada balsero cubano tiene su propia historia. Todos corrieron peligros nunca imaginados. Se lanzaron al mar en embarcaciones rústicas, en cámaras de neumáticos amarrados con soga, en algo que flotara. Muchos quedarían navegando a la deriva, bajo fuertes tormentas, sin comida, sin agua. Viajaban con la esperanza de ser libres. Algunos no lo lograrían. Alicia García se lanzó al mar el 21 de agosto del 94 en los bajos de Santa Ana, en el habanero barrio de Santa Fe. Hoy, 20 años después, nos habla del coraje de aquellos días. Bueno, y aquí está Alicia García. Alicia, gusto Encantada. en saludarte en esta serie que estamos haciendo especial 20 años después de la última gran crisis migratoria entre Cuba y los Estados Unidos, y tú fuiste, bueno, una de las que hizo la historia y que le fue bien. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, y sí, formé parte de una época, o sea, de una historia. ¿Sí? Formamos parte de una historia que, a diferencia de otras historias, puso muy en alto, o sea, no solamente el nombre del cubano, sino el valor del cubano. El valor del cubano. Siempre desde que hemos estado, o sea, bajo esta dictadura, siempre se ha mirado como que el cubano está sometido y que no es capaz de luchar por su sueño, y creo que con el éxodo del 94 demostramos todo lo contrario. Quédate ahí un momentico, vamos entonces a hablar de tu historia. Sí. Rumbo a Estados Unidos el 21 de agosto del 94, 6 días navegando, bajaste o saliste por bajos de Santa Ana. Estuviste en un momento que me imagino que es el que quiero que me expliques ahora, para entonces después hablar de Guantánamo. Vamos a hablar primero de la travesía. Cuando tú estás en ese mar, dime, con los oleajes, sin agua, sin comida, bajo fuertes tormentas. Dime en ese momento. El comienzo de ese momento era una aventura, o sea, fue una aventura de juventud que no se mide en consecuencias, simplemente sales en busca de un sueño, que vas a lo desconocido, no sabes qué vas a encontrar en ese sueño, en esa búsqueda. Ya después ese sueño se transforma en una tragedia, ya empiezan las tormentas. Nosotros salimos en el mes de agosto del año 94, fue un mes muy, muy difícil, fue un año extremadamente difícil, fue un año de muchos huracanes. Claro, pero cuando tú me dices una aventura, no mide una persona como tú o cualquier persona en su sano juicio de que me voy a subir en esta embarcación bastante débil y me voy a enfrentar con ese mar oscuro en la noche. Uno no piensas eso, no piensas eso. En lo que estás pensando es que vas a alcanzar la libertad, o sea, no la conoces, no tienes idea de qué es la palabra libertad, pero a pesar de que naces y te enseñan de que hay solamente una ideología y una ideología a seguir, un camino a seguir, tú sabes que detrás de eso hay algo más. ¿Cuántos días te tomó llegar a la decisión de me voy esta noche? No me tomó días. No, wow. Eso fueron horas. O sea, la decisión la tomé en la mañana y a las 9 de la noche ya estaba en la balsa. Y eso creo que nos sucedió mucho. Dime el peor momento de la travesía. El peor momento de la travesía fue el segundo día. El segundo día, independientemente de que perdimos el agua y la comida en la primera tormenta que tuvimos, uno de los remos no salía. O sea, nosotros salimos a remo, nosotros no salimos con motor, no salimos con brújula. En ese tiempo el GPS no existía, nada. Y entonces uno de los remos de madera que nosotros traíamos, los muchachos hacían mucha fuerza y el remo no salía. Y cuando el remo salió, traíamos un ahogado pegado a él. Wow, un ahogado del grupo de ustedes. No, en la noche, durante la tormenta, parece que alguna otra de esas embarcaciones zozobró y él, en busca de auxilio, se aferró al remo, pero la tormenta primero no nos permitió a nosotros escucharlo, y él tampoco pudo subir a la balsa. Entonces se quedó entre el remo y la soga y ahí se ahogó. Creo que ese fue uno de los momentos más difíciles que vivimos nosotros, o sea, encontrarlo, no saber su nombre, no poder decirle un día al familiar. Nosotros lo encontramos y allí se quedó. Claro. Solamente quedó un rostro en la mente de nosotros, y ese rostro ha vivido con nosotros durante 20 años. Y no podemos darle un nombre, ni podemos darle la tranquilidad familiar de que esa persona no llegó. Y esa es una de las cosas más tristes de este éxodo, ¿no? Del 94, y creo que de todos los éxodos, porque nosotros hablamos del éxodo del 94 porque fue el que más se habló y el que más se escuchó, ¿no?
pero balseros vienen todos los días. Y cuántos no quedan ahí en las profundidades del mar, que la familia los busca y quieren solamente la tranquilidad de saber qué sucedió con él, dónde quedó, porque entonces alimentan la esperanza de que quizás un crucero los recogió, quizás están en otro país y ahí están. Entonces, como la zozobra permanente. Esa zozobra Dime permanente. cuánta gente venía en tu balsa y cuántas balsas más estaban alrededor de ustedes para que ocurriera esto que me acabas de decir. Nosotros vinimos 6 en la balsa de nosotros. Bien. Cuando salimos, o sea, no veíamos balsa. De hecho, cuando nosotros salimos, todavía las costas no estaban abiertas. O sea, las costas las abren después que nosotros ya estábamos en el mar. Y de hecho, cuando nosotros nos rescatan, al barco que nosotros subimos 350. O sea, que puedes calcular el número de balsas que estábamos en ese momento. ¿Y ustedes se veían unos a los otros? Sí, cómo no. Llegó un momento que nosotros compartíamos, incluso los que salían mucho después, nos decían qué era lo que estaba sucediendo en la isla. O sea, nosotros nos manteníamos informados y nosotros sabíamos. Ya nosotros llegó un momento en que supimos de la ley pie seco, pies mojados, por las personas, por los nuevos balseros que estaban llegando, que salieron aún cuando sabían que si no pisaban tierra no iban a llegar. Pero una de las esperanzas que teníamos todos era que en Cuba siempre decían que los hermanos de rescates estaban sobrevolando y que entonces nos guiaban a tierra. Y entonces uno salía sin importar que te iban a recoger porque pensabas que ellos te iban a ayudar a llegar a tierra nunca esperábamos terminar en Guantánamo. O sea, eso fue algo que sí nos tomó por sorpresa a todos. Nosotros nunca pensamos llegar ahí. Entonces, claro, y entonces, ¿por qué? Porque el anuncio de Guantánamo viene después y muchos de los que también se lanzan al mar ya salen sabiendo que la posibilidad es que van a estar en Guantánamo indefinidamente. Salen a conciencia, pero es una esperanza nueva. O sea, nosotros sabíamos que algo iba a pasar con nosotros. O sea, era mejor estar ahí en la incertidumbre del campo. O sea, que es un campo de concentración, aunque lo miren de una forma diferente, pero estábamos fuera del régimen, ya éramos libres. O sea, ya sabíamos lo que era democracia porque ya la estábamos viviendo, sabíamos lo que era expresarnos, sabíamos lo que era decir, no me voy a mover de aquí, nadie te podía sacar, no te podían hacer daño. Y entonces ya en ese momento aprendimos que era lo que nosotros salimos buscando, o sea, que lo que fuimos buscando valió la pena. No importaba las muertes que hubieron, porque de hecho apostamos lo más grande que un ser humano puede tener. O sea, fue la apuesta mayor que pudimos hacer en nuestra vida y la apostamos a la libertad. ¿Cuántos niños venían en esa balsa contigo? En la de nosotros no venía ningún niño. Y los que tú veis alrededor, me estás diciendo que estaba poblado el mar de balsas, sí, ¿no? Alrededor de nosotros vimos una embarcación que salieron de Matanzas, y ellos empezaron a hundirse. Ellos sí traían una niña de 1 año y cuando ellos empiezan a hundirse nos tiran la niña a nosotros. O sea, ellos se están hundiendo y nos dan la niña. Yo me amarro a la niña al cuerpo. Perdimos de vista al barco, lo perdimos, no sabíamos qué había sucedido con el barco. ¿Y tú tenías la niña contigo? Yo tenía la niña conmigo. Nos rescatan, nosotros subimos al guardacosta con la niña y en todo momento diciendo que la niña no era mía, que si alguien la reclamaba, yo la tenía, pero ni siquiera sabía el nombre de la niña ni de la mamá. ¿Qué edad tenía la niña? La niña tenía 1 año. Fue lo único que logramos saber, porque cuando ella me tira a la niña, ella me dice, mi hija tiene 1 año, es lo más grande que yo tengo, por favor, sálvala. Salva a mi hija, no importa lo que suceda conmigo, salva a mi hija. Y entonces cuando nosotros llegamos a Guantánamo, nosotros íbamos de la mano de Dios y por fe estábamos allí. Y yo lo único que decía, Dios mío, si algo puede pasar, salva a la mamá de esta niña y que se puedan volver a reencontrar. Y fue un milagro, porque cuando yo entro a Guantánamo, automáticamente empiezo diciendo, la niña no es mía, la niña no es mía, y un militar que me escucha me dice, ¿dónde tú cogiste la niña? Digo, no, en el mar. Dice, espérame que hay una mamá buscando una niña en las mismas condiciones de la que tú traes. Y cuando vamos es la mamá de la niña, que ahí es donde la veo. Y entonces, por milagro, la reconocí. Y ahí te vas a quedar, porque quiero que en el próximo segmento me cuentes ese reencuentro de la madre con la niña y tú, que te das cuenta que la madre, que tus ruegos fueron escuchados. Fueron escuchados. ¡Wow! Y vamos a compartir las fotografías de Guantánamo y también las fotografías, 2 o 3, en ese momento cuando estaba en Guanabo. Ella sale por Santa Ana, ¿no es así? Por los bajos de Santa Ana, pero Santa Fe. En Guanabo, y quiero compartir, quiero que la audiencia
pueda identificar alguno de los rostros con los que yo estuve y a ver si pueden comunicarse conmigo a través de la página del internet para invitarlos aquí y bueno, pues celebrar que sí ellos llegaron. Yo estaba muy cómoda, yo estaba en el hotel. Ya regreso con más, con Alicia. Ahora tengo un importante mensaje, no se vayan. Y antes de continuar, le damos la bienvenida al señor Neil González, que es un abogado experto en accidentes. ¿Cómo está usted, caballero? Bien, bien, gracias. Es un placer estar aquí. Siempre es un gusto. Fíjese, dígame cuál es la relación que existe entre la gravedad de un accidente y la compensación que vamos a recibir cuando somos víctimas por ese accidente. Bueno, aunque no siempre es de verdad, la gravedad se presume que a un accidente grave, pues lesiones graves, un accidente leve, lesiones leves. No es exactamente así todas las veces, pero en eso se puede uno llevar más o menos para llevar un cálculo de los daños que han sufrido las personas, pero lo importante es el daño en el cuerpo de la persona. En el cuerpo. Y bueno, y los daños más allá del cuerpo al auto, la máquina, el monto de la compensación en relación con los daños al vehículo. Bueno, igual, cuando el daño es grande al vehículo, pues presumimos que el daño al cuerpo de la persona fue grande, porque un topecito atrás no va a ser mucho, pero un daño grande como se volquea el carro o algo así, vamos a hablar de daños grandes al cuerpo de la persona y las compensaciones son mucho más altas. ¿Y qué pasa si el seguro de esa persona ni no quiere pagar? Entonces hay que llevarlo a la corte, porque para eso tenemos los jueces, el jurado, para poder comprobar nuestros casos y demandar nuestros derechos que sean vigilados por la corte. Y claro, no es solamente un accidente de auto cuando usted puede ir a la corte, sino cualquier otro tipo de accidente, ¿no es así? Obviamente, cualquier otro que la compañía de seguro no quiere llevarle a usted y pagarle a usted, podemos ir a la corte a reclamar que lo pague. Dígame esos famosos $10,000 que escuchamos tanto, ¿a dónde van y de dónde vienen? Esos $10,000 son para gastos médicos en accidentes de carro, no es para su bolsillo. Eso va directico al médico que lo ha tratado usted o al hospital que usted ha ido. Muy bien, dígame entonces cómo se puede comunicar con usted la persona que le interese recibir su orientación. 786-924-0999. ¿Por qué no me llaman? Y si lo llaman y viene referido por este programa, el mejor servicio, el mejor trato y el mejor precio para mi gente. Siempre y personalmente. Así me gusta. Muchas gracias, Neil. Hasta la próxima. Gracias. Seguimos con Alicia, que sin duda es una de las que ha hecho el cuento de los más bonitos. Seguimos con la historia, el relato de la niña. La niña, me dice Alicia fuera de cámara, que tiene 1 año. Ella está con la niña durante 7 días, porque a ti te rescata de la balsa un barco. Exacto. Y está 7 días con la niña. La madre llega 2 días antes a la base naval de Guantánamo. ¿Y qué empieza a hacer la madre? La madre, desde que llega a la base naval de Guantánamo, ella empieza que la niña se la entregó a alguien, porque pensó que se iba a ahogar, y que ella le entregó la niña a alguien, que la niña es de 1 año. Ella con todas las personas que veníamos en la base, sabía que éramos 6, entonces ella decía, son 5 hombres y una mujer, vienen con una niña y la niña es mi hija, y no es su hija, porque era como el temor a que yo fuera a decir, la niña es mía, ¿no? Claro. Y entonces yo desde el barco estoy diciendo lo mismo, una embarcación que se sobró con 17, salieron por Cárdenas, Matanzas, porque yo sabía, porque tuvimos ese instante de poder decir que ellos habían salido por Cárdenas, o sea, que habían salido de Matanzas por Cárdenas, y yo venía repitiendo el color del barco, lo que yo vi, cómo se estaba hundiendo, que eran 17 los tripulantes del barco. Y entonces cuando yo entro a la base, que el primer militar que me recibe, yo le digo, mira, la niña no es mía, o sea, ya yo lo decía. Claro, buscando a la madre. La niña no es mía, sucedió así fue como llegó a nosotros. Me dice, pero espérame, porque yo tengo una mamá que está buscando a su hija, que le entregó la niña a una gente que venían en balsa y coincide con el mismo grupo tuyo, 5 hombres, una mujer. Qué bien. Y entonces cuando la buscan, efectivamente ella era la mamá de la niña. ¿Sabes el nombre de la niña? No. ¿El nombre de la madre? No. Pero bueno, si hay alguien en la audiencia que nos está mirando que reconoce esta
esta anécdota, me encantaría que la madre, la niña o algún familiar se comunique con nosotros para invitarlas al programa y que entonces se... A mí me encantaría poder reencontrarme con ellos después de todo este tiempo y la odisea que vivimos, porque es que fue irónico. Llegamos al campamento, yo le entrego a la niña a ellos y los campamentos constantemente nos movían. Y entonces esa noche mueven el campamento y entonces empiezan por los números de carpa y el número de carpa de ella es uno de los que se llevan del lugar donde yo estoy. Entonces a nosotros nos llevan a los Macala, que es cuando empiezan los Macala, y me llevan a mí a los Macala y ahí perdimos contacto. Pero bueno, vamos a ver si ahora podemos reanudar ese contacto y me encantaría. Así que todo aquel que está escuchando la historia, la niña de 1 año, 7 días separada de su madre. ¿Ustedes se imaginan esos 7 días de esta señora? Eso debe ser... Bueno, porque la señora no sabía si tu balsa, que era mucho más la precaria. Mía era peor que ella salió en una embarcación, ella salió en un barco y yo salí en 2 comas de camión, o sea, en 2 cámaras de camión recapadas, eran forradas con sacos y amarradas en soga. De hecho, la niña la amarramos con soga. Y ellos tenían agua, ellos tenían comida y nosotros solamente teníamos un pomo de agua. Y ese pomo de agua que teníamos lo dejamos para la niña, porque no sabíamos cuántos días más íbamos a estar. Y gracias a Dios, ese mismo día nos rescatan. Y entonces la niña sube al barco, recibe toda la atención médica que necesita. De hecho, como empezamos a estar diciendo lo que había sucedido con ella, como que todo el mundo se solidariza con el problema. Y entonces la niña llegó un momento que era como nuestra. O sea, es como que esos 7 días ella no sintió la ausencia de su mamá. Cuánto me encantaría, me encantaría. Y bueno, Alicia ha escrito una serie de libros y este es el último, creo que lo tenemos en pantalla, ¿verdad, señor director? El mástil y la tormenta. Lo puede obtener a través de Amazon y aquí está, bueno, el relato, muchos más detalles de lo que nos ha venido a relatar, a contar en este programa y nos encanta. Cuéntame de Guantánamo, vamos a ver, llegan a Guantánamo, sabemos que el gobierno norteamericano dice que ustedes se van a quedar ahí indefinidamente. ¿Qué pensás? Empieza la otra parte de la historia, ¿no? Guantánamo, cuando entramos a Guantánamo, lo primero que escuchamos es: ustedes jamás pisarán territorio americano. Entonces empieza el debate. Cuba no nos acepta, Cuba no nos quiere, Estados Unidos no nos acepta. Y estamos en medio de ese limbo. Automáticamente empiezan a darnos las cartas de deportación voluntarias para que nosotros las firmemos. Muchos hablábamos inglés, que fue algo con lo que ellos no esperaban, o sea, que no esperaron encontrarse. Y entonces unos a otros nos decíamos: no firmen, porque si firmas nos van a mandar a Cuba. Entonces llegó el momento de tomar la decisión. No arriesgamos la vida por nada. Nosotros sabíamos lo que queríamos, sabíamos lo que íbamos buscando, y si el momento de mantenernos en esa espera y seguir luchando, pero ahora seguros, en tierra firme, si lo hicimos en el mar, ¿cómo no lo vamos a hacer aquí? Entonces nos unimos, dijimos que no nos íbamos a ir hasta que, pasado un tiempo, ya entonces empieza a entrar la prensa, los altoparlantes cambian, ya no era no pisarán territorio americano. Los militares no podían, bueno, nosotros muchas veces nos levantábamos en la mañana y les decíamos: ¿hay alguna esperanza de que nos vayamos a salir de aquí? Pero la orden que ellos tenían era no darnos esperanza. Claro. Entonces lo único que ellos nos decían: no pierdan la fe. O sea, no violaban la ley, pero a la misma vez nos decían: no pierdan la fe. ¿Qué fue lo que los mantuvo en el mar? ¿Por cómo llegaron aquí? Por fe, mantengan la fe. Esperanza no les podemos dar. Pero ya cuando te decían eso, entonces nos aferrábamos más. Y creo que buscamos la parte espiritual esa que uno necesita y que a veces nos olvidamos de ella. Y entonces ahí la encontramos. Nos unimos, fue algo bien bonito porque no nos conocíamos muchísimo, nos hermanamos de una forma que lo que sucedía en un campamento, en el otro campamento se sabía, y era aquello de cuando alguien quería irse, cuando alguien quería, nos gritábamos por las mismas cercas: no lo hagas, no te vayas, a Cuba no, mira el campo de minas, no vamos a salir de aquí. Y así nos dábamos fuerza. A veces había personas que firmaron la carta de deportación. ¿Y qué pasó con ellos? Fue peor. Claro. Porque Cuba no estaba dispuesta a aceptar lo que los obligó a ellos a abrir las costas, porque definitivamente nosotros fuimos la válvula de escape de una época. Porque no podemos mirar el éxodo del 94 obviando el maleconazo. O sea, el maleconazo fue el que llevó al éxodo del 94. El hundimiento del 13 de marzo, las muertes que hubieron en Cojima. Nosotros fuimos el Venezuela de hoy. Lo que nosotros en ese tiempo no teníamos la tecnología que existe hoy, o sea, quedó en el silencio. Nuestras historias son las que van a dejar al descubierto esta parte que se desconoce
Sin duda, no. Pero lo interesante es que ahora se dice fácil, pero en el momento firma, ustedes me dicen, ustedes se mantienen y el trato de esos mismos militares, ¿hubo algún tipo de presión a que firmaran el papel de deportación? En un comienzo sí. En un comienzo, si decir lo contrario sería estar mintiendo. Ellos presionaban, principalmente los agentes de inmigración, ellos presionaban y la forma en que ellos nos hablaban no era la mejor. Ellos llegaban y decían, firmen porque de aquí no van a salir, aquí se van a quedar. Entonces, incluso de hecho, a mí fue una de las personas que me lo dijeron porque me dije, cuando Panamá, o firmas o te vas a Panamá. Y yo dije, ni firmo ni voy a Panamá. Me voy a Panamá. No, o sea, y creo que muchos de los que tuvimos miedo de irnos a Panamá era el temor de que nos fueran a montar en un avión y nos fueran a devolver a Cuba. No a Panamá. Y no a Panamá. Y era porque no sabíamos, venimos preparados a que Cuba hace lo que quiere con uno. Pero aquí no. Pero aquí no. Bien. Déjame solamente compartir contigo y con el público algunas de las fotos que yo tomé. Como dije, estaba en Guaynabo, estuve durante muchos días preguntándole a gente como tú cómo es, y ahí están fotos. No son las mejores, yo soy un poquito mejor delante de la cámara y no detrás de ella, pero quería compartirlas con ustedes. Y si hay alguno en la audiencia que reconoce alguno de estos rostros o reconoce esta imagen, esta película, me encantaría, sobre todo en esta embarcación que la vi salir tan mediocre, tan débil, me encantaría que alguno se acercara, me escribiera a mariaelvirasalazar.com y me dijera si conocieron a estos balseros, si están en los Estados Unidos, qué pasó con ellos. Bueno, me gustaría y me diera una gran satisfacción poder compartir con ustedes y con ellos estos momentos 20 años después. Y a ti, muchísimas gracias. Gracias a ti. Estoy sobrecogida con el relato de la niña y nuevamente menciono que si esa niña o la madre nos están escuchando, nos escriban. Gracias. Nuevamente el libro donde relata y recoge todas estas anécdotas, vivencias, el mástil y la tormenta, por Ali Valdés. Gracias nuevamente. Muchísimas ya gracias. regreso.